Buenos días, amados hermanos de la misión La Vid Verdadera Aguascalientes y a todas las demás personas que a través de este estudio, a través de internet nos escuchen. Reciban un saludo de parte de la familia Ortiz Castillo. Hemos estado viendo una serie llamada Gozosos en la Esperanza y basada en el libro de los Salmos. Hoy vamos a dar lectura y bueno, ya se le dio lectura, pero vamos a hablar acerca del Salmo 73. El tema que nos ocupa es "Parece no haber justicia". Ese es el título que le puse. Parece que no hay justicia, aparentemente, y precisamente de eso vamos a estar hablando. El escritor del Salmo es el salmista Asaf. En una parte, en Segunda de Crónicas, se refieren a él como el vidente Asaf. Y también era un hombre importante en la adoración. Estaba en la música, en el canto, en la adoración a través del canto, en el tabernáculo, en el templo. Pero aparentemente, según lo vamos a estudiar en este salmo, no conocía a Dios. Y la razón de nuestro estudio no es Asaf y su vida, sino lo que él vivió. Y que de alguna manera mucha gente también se ve involucrada en ese tipo de pensamientos. Él parecía no conocer a ese Dios al que servía, y lo va a describir bien. Él escribió también el Salmo 50 y los Salmos del 73 al 83. Por muchos años yo creí que los Salmos, todo el libro de los Salmos pertenecía a una época gloriosa del reinado de David y que él los escribió todos del primero al último. Y después he ido viendo que realmente el período que ocupa el libro de Salmos es muy amplio. El Salmo 90, escrito por Moisés, el que escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, él escribió el Salmo 90. Y también hay un salmo que hace referencia a después de la cautividad, después de que el pueblo de Dios estuvo cautivo en Babilonia. Así que son muchos siglos los que abarca el periodo de los salmos. Pero Asaf era alguien de los que guiaban el canto, de los encargados de la adoración a través del canto en el templo. Asaf tuvo envidia, lo vamos a estudiar, pero no era una persona que tuviera envidia por su condición, o sea, no fue su pobreza, digámoslo, y ver la riqueza de otros la que lo hizo tener esa envidia, sino fue un asunto del corazón. Aparentemente, en este mundo no hay justicia. Más de un personaje en la Biblia se hizo este mismo planteamiento. Por ejemplo, Habacuc, el profeta filósofo. También le llaman algunos el profeta filósofo porque su profecía no está dirigida como en el caso de Isaías, le escribe al pueblo de Israel, a las hijas de Jerusalén, Nahum, Jonás le escriben a Nínive, en fin. Pero la profecía de Habacuc es como una conversación, digámoslo, entre él y Dios. Y su problema era el mismo. Y llegó a la misma conclusión a la que va a llegar Asaf. Quitar nuestros ojos de Dios hace que veamos a los demás con envidia. Que dejemos de ver cómo son las cosas y compremos la idea de este mundo, de la gente de este mundo que vive así, con esa envidia, con sus corazones corrompidos. Hagamos una oración esperando que el Señor hable a nuestros corazones
esta mañana a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por el privilegio, por la bendición de poder abrir tu palabra y encontrar en ella una guía para nuestro camino. De la manera en que has hablado a mi corazón en la lectura y el estudio de este salmo, te ruego que hables a la vida de mis oyentes, para que, Señor, con el único fin de que tu nombre sea glorificado, con el único fin de que nosotros como pueblo tuyo y los demás oyentes, Señor, que no te conocen, sepan cuál es el verdadero camino hacia ti, cuál es el camino de la justicia. Y, Señor, usa, Señor, este mensaje también para todo aquel oyente, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar directamente con el verso 1. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este verso 1 comienza con una conclusión. Todavía no describe lo demás, pero comienza con lo primero, con lo último. Algunas veces en algunas películas, en algunas narraciones, en algunos relatos, en algunas historias, comienzan con lo último y luego ya hacen una visión retrospectiva. Me gusta mucho a veces ver programas en los que se hace una investigación policíaca, por ejemplo. Y entonces primero empieza la conclusión y luego se regresan. Pero antes de esto, 3 meses antes, algo así. Entonces esa es la forma en la que Asaf relata, comienza a narrar este salmo, y comienza precisamente con la conclusión. Y la conclusión es: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Al referirse a esto, no es que alguien por su nacionalidad israelita ya sea limpio de corazón. La misma palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 2, versos 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que no es por solo hecho de ser el pueblo de Israel, no todos eran limpios de corazón. Y en el verso 2 comienza a decir Asaf, primero dijo: Dios es bueno para con los limpios de corazón, pero en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, estuve a punto de caer. Él se vio, dice él, estuve a punto de colgar la toalla, de dejar todo, porque tuvo un problema. Y el problema que él tuvo lo comienza a describir en el verso 3. Y dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Cuántas veces hemos oído, cuando tratamos de compartir el evangelio con una persona, que comienzan, para esto pues el principal problema es que el hombre se erija o crea ser el juez de Dios, que el hombre crea que él le va a decir a Dios? ¿Cuántas veces estás hablando con alguien, le quieres hablar de la palabra de Dios, de la existencia de Dios, y te comienzan a decir: si Dios existiera, no habría niños muriendo de hambre. Si Dios existiera, no habría, y quiere el hombre, en su absurdo, en su mente, ser el juez de Dios y decir:
Para que Dios exista, tiene que cumplir tal y tal y tal de mis requisitos. Entonces, no es así. El hombre no va a juzgar a Dios. Pero algo de eso hubo en la mente de Asaf. Y dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. La envidia nos hace ver como con cierto menosprecio lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, lo que somos. Y comenzamos a pensar menos. Y también nos hace elevar aquello que ellos tienen y nosotros no. Es decir, exageramos lo que ellos tienen y menospreciamos lo que nosotros tenemos. Y decimos, no, pues es que a él sí era lo que pensó Asaf. Como ellos, siendo impíos, les va bien y prosperan. Y ese fue su tropiezo. Pero en primer lugar, haber dejado de ver al Señor y voltear a ver las vidas ajenas. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó el problema. Porque Dios en su soberanía nos bendice, nos ha dado todo. Deberíamos reflexionar cada mañana y decir, Dios, en mis oraciones, digo, Señor, gracias porque tengo un techo, porque tengo vida, porque me provees todo, me has colmado de bendiciones. Pero Asaf comenzó a poner los ojos en nosotros y recordemos que no era alguien necesitado, pues solamente su jefe directo, por llamarlo de alguna manera, era el rey y servía. Entonces, desde poder entrar a la corte o poder hablar con él y eso, ya requería, era un estatus importante que él tenía. Así que no era ese el problema, sino que él comenzó, quitó los ojos de Dios y los puso en los hombres y comenzó a decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios permite eso? Como los impíos también. Él se estaba comportando como un impío, de los que te dicen, si Dios existiera, pues no habría esto y no habría el otro, y mi sobrina no hubiera nacido con oreja de coliflor y no sé cuánta cosa, porque el hombre piensa, y yo a veces así lo reto y lo desafío, entonces para que Dios exista tiene que cumplir tus caprichos, tiene que cumplir tus expectativas, y si eso fuera, Él no fuera Dios, el Dios serías tú para que le da permiso de existir, y no es así. La razón de esta envidia es haber quitado, repito, los ojos de Dios, de quien creó todas las cosas, de quien por su soberana voluntad rige el universo. Pero otra de las cosas es que a veces, por ejemplo, en un empleo creemos que somos mejor que los demás. Y empezamos a medir nuestra vida en base a los demás y no en base al Señor. Y decimos, ese llega bien tarde, ese no cumple, no es como yo siempre llego temprano, yo aquí estoy, y a él le dieron el puesto, a él lo reconoce, y eso no es otra cosa que envidia. La palabra de Dios nos enseña a los cristianos que hagamos todo como para el Señor. Así que si yo voy a mi trabajo y ahí me pongo a laborar, no lo hago para ser visto por los hombres, para que me digan, para que me reconozcan. O algunas veces alguien nos hizo algo y estamos esperando que nos reconozcan. Que llegue el día en que se diga, mira, ahí está César, realmente aquella vez que lo maltratamos nos habíamos equivocado con él. Eso nunca va a llegar. Pero nos hace pensar así, estar viendo a los demás. Asaf describe cómo los hombres que no tienen temor de Dios, los impíos, pueden hacer y deshacer sin tomar en cuenta, no tienen temor alguno de nada. Se comportan como ellos quieren.
Pero como decía hace un momento, nos hace magnificar lo que ellos son, la envidia. Y realmente muchas de esas personas no tienen paz. No son lo que con nuestros ojos vemos, que tienen flamantes vehículos, que tienen mansiones, que muchas personas desde que nacen no tienen necesidad ni de trabajar ni de nada, tienen un montón de dinero y de comodidades y propiedades que ni siquiera tienen idea de cuánto dinero tienen. Pero en sus corazones no hay paz. Y oímos y suceden también cosas porque todo el hombre es malo. El verso 11 todavía dice acerca de ellos que dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Diciendo, ¿sabes qué? Pues Dios ni siquiera sabe de esto. Dios nada que ver conmigo o con lo que está pasando. Menospreciando incluso la sabiduría de Dios. Llegando al extremo de creer que Él no sabe nada, no les importa según. Pero en el verso 13, Asaf dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asaf se estaba creyendo bueno. Asaf estaba creyendo que él era bueno, que ellos eran malos y quería ver cómo les iba mal y cómo a él le iba bien, no sabiendo que él se estaba comportando como ellos. Él estaba siendo como ellos. Y ese es el problema. No debemos creer soy bueno y los otros son malos y quiero ver que les vaya mal. No, ese fue una de las cosas que estaba pasando con Asaf. ¿Sabes qué? Yo no soy más bueno que los demás. Yo, César Ortiz, no soy más bueno que las demás personas. Es la misericordia de Dios la que me sostiene. Es la gracia de Dios la que vino y transformó, me dio vida eterna, me dio la salvación. Pero no hubo nada en mí. Una de las doctrinas de la gracia dice la elección incondicional. Yo no reunía ningún requisito, ninguna cosa que Dios dijera, mira, voy a salvar a César porque ve ahí esto en él. No había nada. Yo no reunía ninguna condición, no había nada bueno en mí. Ninguno de los que hemos venido al conocimiento de Dios y ha tenido misericordia de nuestras vidas, esto ha sido porque Él vio algo en nosotros. Él no vio nada. Dice que de lo vil y menospreciado. Y Asaf se estaba creyendo bueno. No lo estamos juzgando, por favor. Pero ese era el problema. Ya hasta estaba diciendo, soy tan bueno, ¿y para qué? Si a ellos les va mejor. ¿Dónde hemos oído esto? Yo creo que en un momento todos hemos tenido esta clase de pensamientos. Pero dice el verso 17, y aquí comienza lo bueno del mensaje. Todo lo demás era contexto. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aquí comienza Asaf a cambiar. Y en el verso 21 nos dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Reflexioné mucho acerca de esa frase y digo, era algo que le pegaba tanto, que lo hacía sentir coraje, que sentía punzadas en su corazón. Y dice, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti, le dice al Señor. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Cambió Asaf cuando entró en el santuario
cuando comprendió quién era Dios, cuando él mismo se arrepintió de haber sido igual que ellos, de haber puesto sus ojos en ellos. Y nosotros, amados hermanos, no somos muy diferentes, estamos hechos de lo mismo. Y debemos tener conciencia de que no es por nuestra bondad. Decía Martín Lutero, voy a entrar al cielo por una justicia que me es ajena, no por la mía. Si fuera por mis obras, si fuera por lo que yo hago, no entraría. Pero vino Cristo y fue santo, y su justicia nos es imputada, nos es transferida. Voy a entrar al cielo por lo que hizo Cristo. Aquí su perspectiva de las cosas cambia radicalmente cuando acepta delante de Dios que estaba equivocado y que no era diferente a aquellos a los que estaba criticando, a los que envidiaba. Se dio cuenta de su propia maldad, se dio cuenta de su propio mal. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros, estar conscientes de que no somos buenos. A veces creemos, he conocido muchos creyentes que consideran que están en un estatus y que los demás están perdidos y son esto. No los debemos ver así, debemos verlos con el amor que Cristo veía a los demás y compartir el amor de Dios, tener empatía. No sé qué tan relacionados estemos con el término, pero la empatía, una manera muy sencilla de explicarla es, dicen, ponerte en los zapatos del otro. En mi trabajo, por ser servidor público, es una de las cosas que se nos están siempre enseñando y exigiendo y diciendo, tengan empatía con la gente que llega y que tienes que atender. ¿Por qué? Porque tú podías estar en su lugar y de alguna manera recibir el maltrato o el buen trato que tú das. Entonces nosotros no debemos ver a los impíos como esos, sino con esa compasión, con esa empatía de decir, ¿sabes qué? Así como Dios tuvo misericordia de mí, puede tenerla de ti. Dice el verso 26, mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor por mi esperanza para contar todas tus obras. Esto lo hizo cambiar, acercarse a Dios, buscar a Dios y entender su pecado, que él estaba haciendo igual que los demás, poniendo sus ojos en ellos. Pero entonces vino y se arrepintió y ahora cambió totalmente y dice, Dios es mi bien, Dios es mi roca, y cambió. Lo mismo le sucedió al profeta Habacuc, que comienza diciendo, Señor, la justicia, ¿qué pasó? Está así también en este tipo de reclamo, digamos, delante de Dios. Pero al final escribió una porción hermosísima en su libro, que dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto y no haya vacas en los corrales y no tengamos, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Su perspectiva de la vida, al igual que cambió la perspectiva de Asaf después de hasta que entré en el santuario y
tuve ese encuentro con Dios, también la perspectiva de Habacuc cambió y dijo, no importa lo que venga, tú eres mi Dios. Hermanos, la invitación, lo que la palabra de Dios nos está enseñando esta mañana es eso, a que no tengamos envidia de los demás, a que no pongamos nuestros ojos en los demás, sino en el Señor. En Él hay consuelo, en Él hay sabiduría, en Él vamos a poder tener esa paz que Él nos ofrece. Y si no le has entregado tu corazón, si no estás en su camino, hoy puede ser el día que busques a Dios de todo tu corazón y te arrepientas y abandones esa vida que estés llevando. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.